de altísimo tránsito, congestión de camiones entre Pichanal y Orán, hoy ya es una autopista. Estos trenes de carga que descarrilaban constantemente, hoy ya son formaciones nuevas, que obviamente sigue habiendo situaciones, pero cada vez menos. Ese aeropuerto de Comodoro Rivadavia, que hace décadas se plantea, es uno de los aeropuertos más importantes del país, renovarlo, hoy ya está inaugurado 2/3 del mismo. Estos accesos a puertos totalmente congestionados, que puede ser el puerto de Buenos Aires, el de Bahía Blanca, el complejo Rosafé, son nuevos accesos que se están construyendo. Y esto es reflejo de estos cambios profundos que decía, y a los fines de esta presentación los separé en 4 ejes. Uno es el tema portuario, el otro es la infraestructura vial, los trenes de carga y cómo la revolución de los aviones también nos impacta en la logística. La logística en Argentina es más cara que en nuestros vecinos. Esto es un gran problema, porque nosotros cuando exportamos carne tenemos 2 tráficos. Uno, el marítimo internacional, donde todos sabemos que ha reducido mucho sus valores, por lo tanto la distancia no nos castiga tanto, pero aparte con Brasil o con Chile, según los productos que exportemos, los valores son muy similares. Lo que sí competimos fuertemente, y donde podemos impactar aparte, es en el tráfico doméstico. Y ahí claramente nuestros costos son mayores a nuestros vecinos. Entonces esto es pérdida de competitividad, teniendo en cuenta que el transporte, la logística tiene un componente muy importante en muchos productos, que obviamente esto depende de la distancia a los puertos, y cuanto mayor distancia, según los productos, mayor es el componente, pero llegan a 50%. ¿Cómo hacemos para mejorar esto? Las chicas que hacen la presentación, el orden decía puertos primero y esto segundo, pero uno es infraestructura vial. Digamos que esto, claramente el principal objetivo es evitar muertes, esas miles de muertes que tenemos todos los años, fruto de la corrupción y la desidia de no haber hecho infraestructura, pero el segundo es el impacto en la logística. Hoy tenemos 1.326 kilómetros en ejecución y 356 kilómetros terminados. Tengan en cuenta que cuando llegamos había 2.800 kilómetros de autopista en Argentina y vamos a hacer en 4 o 5 años el doble de los kilómetros que se hicieron en 65 años. Hemos impactado y terminado más de 5.000 kilómetros de rutas en todo el país, de pavimentaciones nuevas o repavimentaciones, rutas que estaban destruidas, y casi 15.000 kilómetros tenemos actualmente en ejecución. Un ejemplo es la Ruta 19 entre San Francisco y Córdoba, una ruta que está prometida a ser autopista desde los años 70. Hoy está en plena ejecución y va a estar terminada para primer semestre del año que viene. La licitación con más ofertas de la historia de Vialidad Nacional desde 1958. Estos son los casi 1.700 kilómetros que tenemos entre terminados y construidos. Ahí ven algunas de las que ya terminamos. El bypass de Luján, lo mismo, la historia del bypass de Luján comenzó en los 70, cuando llegamos no había casi nada, lo inauguramos hace algunos meses. La 9 entre Jujuy y Yala, la 8 hasta Parada Robles como autopista, con el puente incluido. Tenemos en ejecución la 8 hasta Pergamino, la 7 hasta Junín en autopista, la 11 entre Formosa y Resistencia, la 34 desde el límite entre Salta y Jujuy hasta San Pedro de Jujuy, la 34 entre Sunchales y Santa Fe. Y esto, bueno, este es el bypass, el puente de Luján, que todos los que viven en ese eje o trabajan por ahí lo han sufrido. Y hoy está esto acá, que te ahorrás 40 minutos en hora pico, de ahí de vuelta. Algo muy sencillo, cualquier cuenta que hagamos de años por tiempo, por vehículos, nos da infinito. Y hago hincapié en esto porque esto es lo que iba a pasar si seguíamos haciendo las cosas igual que antes, que la historia nuestra nos mostraba que lo más probable es que siguiese así, y creo que es una perspectiva que no tenemos que perder. Esta ruta la inauguramos hace un mes y pico entre Resistencia y Macayé, son unos 43 kilómetros de autopista en el Chaco. Los PPP que dije anteriormente, 6 corredores,
estamos trabajando fuertemente y si toda la documentación está bien, mañana firmamos los primeros 2. Son 6.000 millones de dólares de inversión, 3.000 kilómetros de rutas seguras y autopistas que empiezan su ejecución, por ejemplo, en octubre, noviembre, por ejemplo, la Ruta 3, autopista hasta Azul, mejorando la 226 hasta Olavarría, que hoy es una autovía con algunas deficiencias, ruta segura desde Azul a Coronel Dorrego, y en PPP2, autopista entre Coronel Dorrego y Bahía. Por lo tanto, la Ruta 3 en esa parte vamos a tener entre autopista y ruta segura todo en los próximos años. Una autopista reduce el 20% de los costos de logística, la reducción de los tiempos que tiene, el menor combustible, el menor desgaste del vehículo, menor siniestralidad. Pero, digamos, acá tenemos, en cada cosa tenemos una parte que es, diría, infraestructura, otra parte que es normativa y otra parte que es diálogo, trabajar juntos. Normativa, en Argentina hace décadas, lo máximo que puede llevar un camión es 45 toneladas. Se planificó mal y se hizo mal y no se implementó, como casi todo. En el gobierno anterior, el nacimiento de los bitrenes, no hay ningún bitren moviéndose en Argentina hasta hace poco. Cambiamos la normativa con 2 ejes. Uno, los bitrenes, que son hasta 75 toneladas, como pueden ver ahí. Estos camiones que hay de todo tipo, desde combustible hasta camiones para transportar granos, hasta camiones de este tipo, se producen en Argentina, mano de obra argentina, con casi la totalidad del material argentino y permite que ese 45 toneladas máximas vaya a 75. Tenemos 13.000 kilómetros de corredores aprobados. Lamentablemente hay provincias que han sido muy proactivas como Misiones y ya aprobó corredores y normativa, y provincias como Santa Fe que todo tarda más en esa burocracia que a veces exaspera, en la cual no podemos mover la rueda. Y esto principalmente le impacta a los productores de la provincia y a las empresas que podrían estar produciendo mucho más y no lo hacen por esa incapacidad de que las cosas pasen. Y el segundo tema es la escalabilidad, que hace que incorporándole un tercer eje, ese camión eventualmente era un camión de 2 ejes, los 2 primeros. El tercer eje es un trabajo que se hace también en Argentina, por ejemplo Boero, una empresa santafesina, que está con una demanda de trabajo enorme y permite que de 45 toneladas vayamos a 52/55, por ejemplo, esas 3 cargas de adelante es la incorporación. Esto reduce costos desde el 15% hasta el 30%, que se suman a la reducción de costos por la construcción de autopistas. Diálogos con el sector, en particular de la carne, ya lo habíamos comentado la otra vez, ampliamos, que esto lo estamos trabajando, ahora es una realidad, la altura máxima de los acoplados de 410 a 430 para que no se golpee la carne de calidad, y esto, por lo que me dijeron, afectaba las exportaciones de lomo. El aumento de la carga también permite bajar los costos del transporte de esta carga. Y también un tema de que era muy rígida la tolerancia por eje, entonces la carga cuando se movía, esto podía generar infracciones, aumentamos la tolerancia por eje para evitar multas. Bueno, dijimos un eje es la infraestructura vial, otro eje puertos y vías navegables. Siempre acá digo tenemos 3 grandes complejos, más allá de que después tenemos puertos de Quequén, los puertos del sur, pero agroexportadores y de containers tenemos el puerto de Buenos Aires, el mayor puerto de contenedores de Argentina, el complejo portuario de Buenos Aires, y después el complejo Rosa-Fe, el mayor complejo agroexportador del mundo, y Bahía Blanca, que tuvo también récord histórico de exportaciones en el 2016. Yo calculo que en el 2019 lo superaremos. Puerto de Buenos Aires, estamos haciendo un montón de cosas. Diría que lo más relevante está acá, que es que bajamos 55% los costos de exportar un contenedor, pasando de $522 a $236. Esto ya pasó, ya está, es lo que vale. Pero a su vez está en obra el Paseo del Bajo, que es una infraestructura para la logística, que va a estar terminada ahora en un ratito, por eso me tengo que ir
rápido me voy a visitarla con el presidente Macri y Horacio Rodríguez Larreta. Esta obra va a estar terminada para el primer semestre del año que viene y va a cambiar totalmente la dinámica del ingreso y la salida de los camiones al puerto y también del tránsito, lógicamente. Estamos trabajando en un nuevo acceso ferroviario, estamos haciendo un nuevo relleno para donde va a ser la terminal exterior del nuevo puerto de Buenos Aires, que vamos a licitar próximamente. Rosario, una de las PPP que vamos a estar adjudicando es la Ruta 9 y todos los accesos a los puertos de Rosario. Es una obra de 10.000 millones de pesos que va a cambiar toda la dinámica, los tiempos de espera, la productividad. Y en Bahía Blanca lo mismo, lo anunciamos, está dentro de uno de los PPP también, todo el ingreso con una nueva autopista directamente al puerto, junto a las obras de la Ruta 3 y todo ese impacto. Obras en distintos puertos que no vienen al caso. Tercer eje, los trenes. La carga histórica en los trenes en nuestro país se hizo en el año 1938, hace 80 años. Desde ahí hasta hoy es decadencia. Hay una presentación que tengo, el gráfico, que muestra cómo hemos ido cayendo. Uno de los peores en la historia fue el 2015, que se refleja en el Belgrano Cargas, empresa estatal de cargas. 2010 transportó 6 millones de toneladas, 2015 transportó 2,5 millones de toneladas. En el 2010 había 3.000 y pico de empleados, 3.200, y en el 2015 había 4.600 empleados, transportando menos de la mitad. Todo eso lo pagábamos todos los argentinos. Acá había un subsidio de 2.500, 3.000 millones de pesos por año. Multiplíquenlo por la inflación, cuánto era hoy. Este año vamos a transportar casi 5 millones de toneladas y luego que viene vamos a transportar más de 6 millones de toneladas. ¿Sí? Perdimos 10 años, pero esa curva que venía, que era la que llevaba todos los indicadores estos de la economía argentina, donde hay cuestiones de infraestructura, de inversiones de largo plazo, donde no se hacía y sí lo que se movía era la venta de televisores, que no está mal, pero esto no pasaba nada. La revertimos la curva y estamos volviendo recuperando ese camino que hemos perdido. Ya terminamos 500 kilómetros de trenes de carga del Belgrano, de la línea Belgrano. Un tren de Joaquín B. González en Salta a Timbúes en el año 2015 tardaba 18 días. Hoy tarda 8 y en el 2020 va a tardar 2 días. Lamentablemente es que si hubiésemos seguido como veníamos iba a tardar 25 días. Y esto es lo que nunca veremos de lo que hubiese pasado si. Esto es la renovación que estamos haciendo integral de vías. Estamos cambiando totalmente el sistema de operación de los trenes de una integración vertical a un sistema de open access que en otra presentación hablamos más de esto. Y para que esto suceda estamos recuperando integralmente todas las vías troncales del país con 10.000 millones de dólares de inversión, 9.000, con el sistema PPP, las cuales las rosas, que son las del Belgrano, ya están en obras. Vaca Muerta, que es la azul de abajo entre Buenos Aires y Añelo, va a ser el primer PPP que empiece el proceso de licitación para septiembre-octubre de este año. Y el último eje, que es consecuencia de la revolución de los aviones. Argentina, muchos de ustedes son del interior, en un país totalmente desconectado, nadie podía volar, venía una empresa como Avianca o Flybondi, que sucedió, y pedía venir al país, traer aviones, invertir, contratar gente, y la respuesta del gobierno era no, el gobierno kirchnerista. No solo eso, sino que le intentaron expulsarlos y cuando no pudieron le pidieron a la TAM que deje de volar doméstico para que el único que vuele doméstico era Aerolíneas, cobrando esos pasajes carísimos y siendo todo radial con Buenos Aires. Prácticamente Aerolíneas no tenía conexión entre las ciudades del interior del país y gastando una fortuna de plata en subsidios. Y lo mismo en los vuelos internacionales. Digamos, una empresa como la TAM quería poner un vuelo más a Miami con un avión argentino, con tripulación argentina, y no le dejaban. Fue una de las primeras cosas que autorizamos. Pero Copa, si quería volar de Salta a Panamá, tampoco se lo dejaba. O la TAM, si quería volar de Mendoza a Lima, tampoco se lo dejaba. Todo eso desapareció. Como vieron algunos
no les gusta mucho eso, entonces se quejan un poco. Pero la contracara de eso es que todos estos nuevos aviones, estas nuevas rutas, estas nuevas frecuencias, lo que han generado es una enorme capacidad de bodega. Y de hecho, Buenos Aires, Ezeiza, se está convirtiendo en un hub de bodega de carga y el salmón chileno está viniendo a Buenos Aires vía camión para salir desde Buenos Aires por la cantidad de frecuencias que tiene y porque al tener tantas frecuencias tiene precios convenientes y están pidiendo productos de Perú. Esto, la realidad que no es algo que habíamos planificado, son esas externalidades positivas. Aprendí bien, González Fraga, externalidades positivas que generan estos impactos positivos en la economía. Y uno de los sectores que está usando estas bodegas es la exportación de carne. American Airlines, no en la carne en general, ya aumentó respecto al 2015 70% la capacidad de carga. Este año está aumentando un 27%, digamos, sobre tasas de crecimiento alta, sigue creciendo. Y en el 2019, con las nuevas frecuencias que va a tener American Airlines, que es un vuelo de Córdoba a Miami y un vuelo de Los Ángeles a Buenos Aires, que hoy no existen ninguno de los dos, va a triplicar la capacidad de carga respecto al 2016 y esto es como incorporar 2 cargueros puros por día. Entonces, no solo tenemos más conexión las personas, sino que Argentina pasa a tener más oferta de bodegas. Lo mismo ha pasado con Aerolíneas Argentinas, que está creciendo enormemente su capacidad de carga en carne enfriada. Este trimestre, el primer trimestre de este año, que es la última información que tenemos respecto al del año pasado, creció un 400%. Obviamente esto es consecuencia de que el sector está creciendo, que son otros de los cambios profundos, pero la realidad es que una cosa se alimenta con la otra, porque si no tuviésemos la bodega de los aviones, la carga sería mucho más costosa, no tendríamos capacidad y no podríamos exportar. Por eso la visión integral de apertura al mundo y de hacer cambios estructurales en cada una de las áreas que tiene el presidente Macri, termina generando esto, que muchas de estas cosas son invisibles. La exportación de carne vía aérea aumentó un 75%, que seguramente tiene algún reflejo con los números de exportación. Pero me parece que este es